y por supuesto poder vencer esos gigantes. O sea, requerimos tener fe, requerimos poder vencer los gigantes que van a aparecer en la vida cristiana, vencerlos y poder seguir por el camino angosto, por el camino estrecho que Dios nos manda a seguir. ¿Cómo podemos enfrentar y vencer gigantes entonces? Necesitamos tener fe, plena confianza, lo que se conoce como absoluta confianza en Dios, total confianza en Dios, que es la fe, la definición de la fe. En el poderoso gigante que está con nosotros, el Señor está con nosotros, Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, dice la palabra de Dios, con su Espíritu Santo. Tenemos varios ejemplos del Antiguo Testamento, los cuales tuvieron una fe fuerte, firme, entre ellos Abraham, Josué y Caleb. ¿Recuerdan cuando ellos se mantuvieron en la fe versus los otros 10 espías? Moisés, que se sostuvo como mirando lo invisible. David para enfrentar y vencer a Goliat. Josafat para enfrentar al ejército enemigo de Moab. Abraham dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice que por la fe salió sin saber a dónde iba. Eso es tener fe, una fe grande, una fe gigante. El creyente tiene solo la fe, no tiene otra opción. Buenas tardes, Madadelia, Dios te bendiga, bienvenida. El creyente no tiene otra opción para enfrentar a los gigantes y alcanzar la vida eterna. La palabra nos enseña que el justo por la fe vivirá. Vivirá y seguirá viviendo por la vida eterna, por la fe. Como lo enseña Romanos 1:17, Gálatas 3:11, el apóstol Pablo lo cita allí. En Hebreos 10:38 lo cita el escritor de los Hebreos. 1 Juan 4:4 dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 5:4 dice que esto es lo que, por esto hemos vencido al mundo, que es la fe. Y el justo por la fe vivirá es un versículo tomado del profeta Habacuc, en Habacuc 2:4. Entonces Dios a través de su palabra nos anima y enseña a tener fe en Él para seguir. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Eso es tener fe, que es el autor y consumador de la fe. Es tener fe en Dios. Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, tener fe en Dios. En Marcos 11:22. Y el apóstol Pablo enseña, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios nos ayuda a resistir y poder estar firme en ese día malo donde vienen los ataques del enemigo, los dardos del enemigo. Y dice, sobre todo entonces, dice, sobre todos los elementos de la armadura de Dios, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eso lo conseguimos en Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 17. Entonces, como primer punto, veamos los gigantes que impiden la fe. El primer gigante es la incredulidad y la duda. Son dos gigantes que separan al creyente de Dios. Y lo vemos, uno de los mejores ejemplos que está en la Biblia es el de Israel. El escritor de los Hebreos hace referencia, hace resumen de ello en Hebreos 3:12 al 19 y también en Hebreos 4:1 al 11. Dice en Hebreos 3:12 y 13, mirad hermanos, se está dirigiendo a los hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es falta de fe, recuerden, y nos aparta del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, dice que debemos cada día exhortarnos, animarnos, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene su poder porque promete cosas y es temporal, por supuesto te lleva siempre a la muerte, y debe haber una promesa mayor que el pecado, que es la palabra de Dios, para poder eliminarlo, para poder quitarlo, y tenemos que creer en esa promesa, por supuesto. ¿Qué impidió a Israel entrar a la tierra prometida? La falta de fe, y la falta de fe es incredulidad, la duda, y los llevó a eso, a la incredulidad, la duda, que produce desobediencia, rebelión, murmuración, quejas. Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Habiendo escuchado la palabra de Dios, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y Hebreos 3:17, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, no llegaron a entrar a la tierra prometida.
Entonces la duda lleva a la desobediencia, la duda es pecado porque es hacer a Dios mentiroso, es dudar de Dios, es no creer en Dios, es decir que Dios es mentiroso. En Hebreos 3:18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces la fe lleva a la obediencia, así como Abraham obedeció sin saber a dónde iba por la fe en Hebreos 11:8. Pero aquí en Hebreos 3:19 dice, pero vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Quiénes? Los que desobedecieron. Porque la incredulidad es lo contrario, produce desobediencia. En cambio, la fe produce obediencia. Entonces, podemos resumir aquí que los gigantes del pecado, la incredulidad, la duda, siguen vivos y debemos enfrentarlos. Cada día el enemigo nos va a tentar, nos va a bombardear con sus dardos de fuego para que no creamos en Dios, para que no obedezcamos su palabra. Y lo hace de diferentes formas. Si no estamos alertas, si no estamos sobrios en nuestros 5 sentidos y alertas espiritualmente, nos va a llevar a dudar de la palabra de Dios, nos va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Vemos que esa duda e incredulidad también lo tuvieron los habitantes de Nazaret, no creyeron en Jesús. En Marcos 6, versículos 1 al 6, lo conseguimos también en este pasaje. Vamos a leer el de Mateo 13, perdón, 3 en adelante. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola se fue de allí, terminó el tercer sermón de los 5 sermones de Mateo, y se fue entonces a su tierra, a Nazaret, y si venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Y no es este el hijo del carpintero, o sea, menospreciándolo porque lo vieron crecer allí entre ellos. Eran sus vecinos, jugaban con sus hijos, con los niños. Conocían a la mamá, que se llamaba su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, y Simón y Judas. No están todas sus hermanas, también las hermanas que no nombra sus nombres, pero tuvo hermanos y hermanas, Jesús. ¿De dónde después tiene todas estas cosas? O sea, estaban menospreciando porque ellos no creían en que Jesús fuera el Mesías. Se miraban, se maravillaban, quedaban perplejos porque conocían a Jesús de niño y no coincidía con la fe en el Mesías esperado por ellos. Eso no puede ser que él sea el Mesías y creció entre nosotros. Eso es muy común entre el pueblo de Dios. Sucede con los líderes, sucede con los pastores, alguien que haya crecido a su lado, jugaron cuando niños, se conocieron desde niños, estudiaron, luego conocieron al Señor y uno de ellos llega a ser el pastor de la iglesia, por ejemplo, no le cuesta tener esa confianza en él o tenerle esa, digamos, estima de que sí puede ser usado por Dios, porque no puede creer que conociéndolo, viéndolo lo que era, pueda entonces ahora ser usado por Dios. Dios pues actúa de manera misteriosa y él llama según él quiere, según su voluntad, y hace como él quiere. Entonces los de Nazaret estaban ofendidos, no creían en Jesús, se resistían a creer en Jesús. Y dice Marcos 6:5 que no hizo muchos milagros, sino pocos milagros allí poniendo la mano sobre ellos. Ahora, no los hizo no porque Jesús no tuviera poder, sino que Dios no puede obrar donde no tienen fe. Y de allí pues sale ese dicho que es muy popular, no hay profeta en su propia tierra. En Mateo 13:57 dice que se escandalizaban de él, o sea, se resistían a creer en él, se sentían ofendidos. Sería la traducción correcta. Se sentían ofendidos y lo rechazaban. ¿Cómo este puede ser el Mesías? Jesús le dijo, entonces no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que vemos cómo la falta de fe lleva a la incredulidad y la duda. Y dice en Mateo 3:58 que no hizo allí muchos milagros a causa
¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Entonces Dios no puede obrar donde no hay fe, donde no tienen fe. Vemos que, y lo recordamos, que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, cuando se le acerca es necesario tener fe en Él, creer en Él, y que es galardonador, o sea, que Dios recompensa a los que le buscan. Eso es algo que debemos tener siempre presente. No solamente es creer en Él porque es imposible agradar a Dios sin fe, sino que al buscarlo a Él con fe, creer, tener confianza en Él con fe, somos recompensados, somos bendecidos. Se nos agrega siempre algo por esa fe. Es lo importante, lo que está diciendo el escritor a los Hebreos aquí en Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, que es recompensado, es premiado, son premiados los que le buscan. Entonces la incredulidad hace inconstante a la persona. Recordemos en Santiago 1, versículo 6 al 8, dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y Santiago lo compara, hace una metáfora con cómo se mueve el mar. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es la parte de la duda, no va a recibir del Señor. En cambio, si se busca con fe, el Señor va a ser recompensado, como dice Hebreos 11:6. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Jesús, después de su resurrección, vemos cómo regañó fuertemente a sus discípulos por su incredulidad. Allí en Marcos 16:14 finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. No que eran creyentes, pues, y no habían creído, no querían creer. Y estuvieron 3 años, casi 3 años y medio con el Señor, allí escuchando la palabra, viéndolo hacer milagros, escuchándole una y otra vez, más de 5 veces, que iba a ser crucificado, que iba a resucitar el tercer día. No, dudaban, no creían. Fue algo también en lo que llevó a Abraham y a Sara por no esperar. Cometieron pecado al dudar y nació Ismael, enemigo de Israel hasta el día de hoy, y el cual viven luchando contra Israel, tratando de eliminar a Israel. Esa historia la leemos en Génesis 16, versículos 1 y 2 específicamente. Otro gigante que impide la fe es la poca fe. Creemos que tenemos fe, pero hay poca fe. Ya no es incredulidad ni duda, sino que es poca fe. Jesús y sus discípulos pasaban a la otra orilla del mar de Galilea, después que habían estado en una jornada todo el día. Y entrándole en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía en su humanidad, estaba cansado y dormía allí en un lugar aparte de la barca. Y el gigante de la tempestad se levantó para probar a los discípulos. En el día recibían la teoría, las enseñanzas, y ahora en la noche iban a tener la prueba, la práctica de la fe. Sus discípulos no pudieron vencer al gigante de la tempestad. Eran hombres experimentados en la pesca y que más de una oportunidad debieron haber tenido enfrentamiento contra este tipo de tempestades, porque son muy comunes en el mar de Galilea. Son muy comunes, muy frecuentes. No es en un periodo determinado del año, sino son muy frecuentes durante todo el año por las encuentros de vientos calientes y fríos que hay en la zona. Hacia el norte está el monte Hermón, y hacia el sur pues es caliente. Esos dos vientos fríos y calientes producen esas tormentas continuas en el mar de Galilea, y ellos pues no pudieron vencer este gigante que se levantó. Vinieron sus discípulos y lo despertaron, casi que llamándole la atención al Señor. Señor, sálvanos, que perecemos. Y resulta que ellos
le faltó fe. El Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Allí vemos que es un gigante que no permite vencer a los gigantes. La poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres, pues los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Estos discípulos, repito, estuvieron 3 años con él, o un poco más algunos, y aún así, después de muerto y resucitado, no creían. Y allí lo importante de que no todos crecen espiritualmente al mismo tiempo, y por supuesto que hay que tener paciencia con algunos que tardan más, pero también está por supuesto en la diligencia, en el interés que el creyente tenga en querer crecer espiritualmente. No en que simplemente lee o estudia la palabra de Dios por leerla y ya simplemente la leyó y ya no hay ese interés por de verdad crecer espiritualmente. Entonces algunos asisten a muchos seminarios, enseñanzas, estudios, en fin, y no crecen espiritualmente. La poca fe, entonces, es uno de esos gigantes que impiden la fe. El apóstol Pedro también fue exhortado allá en Mateo 14, 30 al 31. Recuerden cuando el Señor se les apareció en la noche caminando sobre el agua y creían que era un fantasma. Y Pedro entonces le dice que él quería caminar sobre las aguas y se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero puso la mirada en la tormenta, quitó la mirada del Señor, puso la mirada en la tormenta y se empezó a hundir. Entonces Pedro dijo la oración más corta que hay: Señor, sálvame. Y el Señor pues lo tomó de la mano y lo levantó y lo sacó, pues ya se estaba hundiendo. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el problema de la incredulidad y el problema de la poca fe, que lleva a dudar y somos vencidos. Entonces por el gigante, en lugar de vencer al gigante con la fe. Jesús también exhorta a los discípulos después que están endemoniados. Lo vamos a ver más adelante en detalle, que viniendo entonces los discípulos con Jesús aparte le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús lo dijo: por vuestra poca fe. Porque es cierto, digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pasa de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Está poniendo un ejemplo, una metáfora de cómo crecer en la fe, de cómo un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas de la hortaliza, crece y se convierte en un árbol. Entonces así es la fe crece. No debemos quedarnos en esa misma fe con la que empezamos como creyentes. Debemos seguir creciendo en la fe. Necesitamos crecer en la fe. ¿Y cómo tenemos fe? Romanos 10:17 nos enseña que así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. El oír el rema de Dios. Porque aquí palabra es rema, no es toda la palabra, esa es la palabra específica para poder vencer al enemigo, para poder vencer al gigante en un momento determinado. Aprendernos esa palabra específica, el rema específico de Dios, en lo cual el enemigo nos está atacando y contrarrestarlo con esa palabra. Nos está diciendo que no hay trabajo, que no hay alimento, que hay problemas. Bueno, tenemos allí el Salmo 37, joven fui y no he visto justo desamparado, y envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Allí pues tiene la espada del Espíritu con el rema de Dios para contraatacar y poder entonces vencer a ese gigante en el Salmo 37, 25. Otros se aprenden el versículo antes, cuando habla de que los leoncillos tienen necesidad de alimento, pero los que esperan en Jehová pues no tendrán ninguna necesidad. Así que es importante aprenderse esos
ese rema de Dios y traerlos, el Espíritu Santo los va a traer a memoria cuando seamos atacados por el enemigo. Tenemos muchas aflicciones, el salmista dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No significa que no va a pasar por las aflicciones, significa que lo va a ayudar Dios a pasar por las aflicciones y a salir vencedor de las aflicciones. Ese es el rema de Dios. No necesito decir toda la palabra de Dios para seguir creciendo en la fe, sino es ir convirtiendo ese rema de Dios en nuestra creencia, en nuestra confianza en Dios. Por la poca fe, Israel dudó de Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida. Es uno de los ejemplos continuos y más contundentes que están en la palabra de Dios. El escritor a los hebreos lo cita varias veces durante la carta a los hebreos. Y en Hebreos 4:1 y 2 dice, temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Allí está la advertencia, la misma que nos hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, que nos dice, examinaos a vosotros mismos, examinaos si estáis en Cristo, o no conocéis a vosotros mismos. Dice, si no estáis en Cristo, es porque si Cristo no está en vosotros, estáis reprobados. Hebreos 4:2, entonces el escritor de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos se les anunció. Pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Reme específicamente es un versículo de la palabra de Dios y logos es toda la palabra de Dios. Entonces, en algunos casos usted en la Biblia va a conseguir la palabra de Dios, pero el original de palabra es rema o es logos. Rema es un versículo específico y logos es toda la palabra de Dios. Cuando leemos en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, allí el original griego es logos. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero cuando leemos aquí en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios es el oír el rema de Dios. Martín Lutero leyó Romanos 1:17 y se convirtió al Señor. Un versículo usó el Espíritu Santo para convencerlo, traspasar su corazón y cambiar su corazón de piedra en corazón de carne, accesible a Dios y buena tierra para Dios, para la palabra de Dios. Entonces la incredulidad lleva a la desobediencia y a la rebelión. Es algo que hemos visto ya en otras enseñanzas sobre enfrentando tus gigantes. El punto número 2 es creciendo una fe gigante. No podemos tener fe si no hemos escuchado de Dios. No podemos crecer en la fe si no es a través de la palabra de Dios, del rema de Dios. Romanos 10:13 lo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Entonces creemos en la fe, crecemos en la fe al escuchar la palabra de Dios, como le decíamos, como lo dice Romanos 10:17, así que la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. En la versión Biblia, el lenguaje sencillo dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Entonces la fe, ¿qué es la fe? Es la respuesta al escuchar y obedecer el evangelio. Pablo lo enseña allí en 2 Tesalonicenses. Él lo enseña a los tesalonicenses que una iglesia ejemplar en lo que es la fe, el amor y la esperanza. Y en 2 Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo veía que su fe iba creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En los elogios, las felicitaciones del apóstol Pablo a los tesalonicenses
porque su fe iba creciendo, y es lo que el Señor nos demanda, que cada día crezcamos en la fe. Vemos como dos ciegos que siguen a Jesús en Mateo 9, versículos 27 al 29. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voz y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos hombres eran ciegos, pero además de ciegos seguían a Jesús. ¿Y cómo seguían a Jesús? Bueno, en la multitud nos imaginamos allí siguiendo la multitud y preguntando. Pero siguen a Jesús porque habían escuchado de Jesús, y de hecho lo llaman por el título mesiánico, hijo de David. Creían en Jesús, habían escuchado de Jesús para poder hablar esto. Habían crecido en la fe, habían oído hablar de él. En Mateo 28, 29, llegando a la casa, vinieron a los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús, confirmando la fe de ellos, probando su fe, ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os se ha hecho. Y fueron sanos de su vista. Entonces, para crecer a una fe gigante, una fe grande, es tener confianza plena, total en Dios, para poder llegar a esa fe. Vemos el pasaje en Marcos 9, que también está en Mateo 17, sobre el padre que tenía a su hijo atormentado por un demonio. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el hijo, desde niño. Entonces el padre del joven responde a Jesús, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el padre. Entonces Jesús le responde y pone a prueba su fe. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre inmediatamente respondió, dijo, creo, se aclamó, pero dijo, ayuda a mi incredulidad. Entendió que había que tener fe para poder recibir la sanidad del hijo, y él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, o sea, la poca fe que tengo, pero ayuda a mi incredulidad. Este hombre pues se apoyó en eso y Jesús sanó a su hijo. Ese fue el resultado de la fe de este padre. Amén. Vemos como los discípulos en Lucas 17, 3 y 4, el Señor les dice que todas las veces que alguien le falle, le falte y le pidan perdón, ellos deben perdonar. En el 3 y 4. Dice, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, el perdón. Entonces vemos que es un tema de fe, de obediencia, de creerle a Dios. Pedían fe, una fe para perdonar. Entonces el Señor les dijo otra vez, si tuviere fe como un grano de mostaza, que yo se lo había dicho con este joven que sanó, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Entonces necesitamos crecer en la fe, necesitamos que Dios aumente nuestra fe. Amén. Permítame grabar este audio y abrir uno nuevo. Número 13, creciendo una fe gigante. La falta de perdón es falta de fe, por supuesto. La pregunta es que si la falta de perdón es falta de fe. Pregunta por aquí el hermano Liu. Por supuesto, ¿por qué falta de fe? Porque la fe produce obediencia. Si tú no perdonas, estás siendo desobediente, porque Dios nos dice que perdonemos, inclusive a nuestros enemigos. Que en lo que depende de nosotros estemos en paz con todos, aun con nuestros enemigos. Y entonces, bueno, está el caso de los esposos que el enemigo les lanza dardos de fuego. Déjala, sepárate, ya no te ama. Y cuando vienen a la consejería, uno le dice, ajá,
Tienes que amarla. No, pero es que ya no nos amamos. Pero ustedes viven juntos. No, estamos en cuartos separados, ya ni nos hablamos. Ah, pero Dios te dice que ames a tus enemigos. Por ningún lado puedes escapar de que debes amar a tu esposa. Perdonarla. Amén. Y entonces por eso la falta de perdón es falta de fe, como lo vemos allí. Repito, la falta de perdón es falta de fe porque no obedecemos la palabra de Dios. Dios enseña muy claro que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. Y la falta de fe, por supuesto, es incredulidad. La falta de perdón es incredulidad. Y por supuesto, si la persona sigue en esa vía, no va a entrar a la tierra prometida. No va a alcanzar la vida eterna. Hay muchos casos de testimonio, en este caso, en algunas personas que se dicen ser creyentes y no perdonan